Bendiciones, mi amada audiencia. Aquí una vez más presentando apologética del Evangelio de Jesucristo. Y con la incorporación, el Buen Samaritano, Centro de Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Presentando el Evangelio y a la misma vez viendo cómo el Evangelio nos informa a nosotros acerca de los tiempos finales, los últimos días, lo que debe estar aconteciendo de acuerdo a la Escritura y cómo se está interpretando eso que dice la Escritura para los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y que esto ha creado una consternación de espíritu, el cual ha producido ansiedad, pánico y histeria colectiva en el mundo entero. Que no es una persona, una familia, un pueblo, un estado, una nación, sino es que todos los pueblos del mundo están consternados con lo que se está oyendo. Entonces, hay muchas cosas que están saliendo en las redes, en la televisión, y como estamos viviendo en el tiempo de la robótica, donde los robots se están creando para sustituir la fuerza laboral del ser humano aquí en la Tierra. Y que ya se están oyendo los números. Y que hay mucho despido de compañía, de factoría, de comercio, de la labor manual de los seres humanos, porque los robots están haciendo esa labor y no hay que pagarle. Y trabajan 24/7 porque no se cansan. Y que esa es una nueva época y era que no estaba. Y que hoy en día el que no sabe tecnología, con los teléfonos, la computadora, no va a poder sobrevivir en este planeta Tierra. Y que va a ser engañado continuo y constantemente. Y por eso es que nosotros los mayores, que ya hemos llegado a unas edades especiales, estamos siendo engañados y, como se dice, hackeados, porque le damos a números que no son, a teclas que no son, y nos confundimos y otras personas reciben esas informaciones y entonces las roban y ahí uno pierde un montón de cosas. Esa es mi generación. Mientras que la generación de mis nietos, tengo 5 nietos, de 20 a 7 años,
que conocen esta tecnología y que se les hace fácil viajar a todos estos lugares sin ningún problema. Y ahí yo leo lo que dice Eclesiastés 1:4, generación viene, generación va, y el mundo sigue. Podemos quejarnos, podemos decir que las cosas no son como eran antes, y es verdad, no son. Pero aunque nosotros digamos que no son, no quiere decir que van a cambiar las cosas. Se van a poner diferentes cada día. Porque una semana de invento en los tiempos de nosotros eran 200, 300 años en los tiempos de antes. Por la tecnología y la ciencia. Entonces, muchas veces nosotros los creyentes se nos olvida que hay un texto bíblico, que hay una palabra de Dios, se nos olvida. De Daniel 12:4, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y Daniel habló eso 2600 años atrás, 2600 años atrás, cuando él profetizó allá cautivo en Babilonia, Daniel. Y Dios le reveló a Daniel cosas que para este tiempo que vivimos todavía no se han cumplido, no se han manifestado. Pero sí Daniel pudo ver que muchos correrían de aquí para allá. En Estados Unidos, cuando viene un día feriado o un weekend, 3 días, se habla de que ya 70, 80 millones de gente se mueven a 50 millas del lugar donde ellos viven, aquí en los Estados Unidos de América. Los aeropuertos, el viaje en autobús, en carro, es increíble. Y esa es la norma que se ha creado en este tiempo. Antes no era así, porque antes no había carro, antes no habían aviones, antes no habían trenes, que habían burros, caballos, carrozas, que duraban meses para ir a otro estado y a otros lugares. Pero ya no. Ya no. Ya se han inventado aviones que un viaje de 8 horas lo hacen en media hora. Y luego tiene que pagar miles de dólares para economizarse todas esas horas que uno dura un avión regular, que corra 500 millas por hora. Y le digo esto a todos ustedes que me están viendo y oyendo, que nosotros como generación tenemos que pasar para darle espacio a nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros nietos. Y que siempre va a haber un choque generacional. Yo tengo varias conferencias que hablo de los choques generacionales que hay entre los padres y los hijos y después los nietos. Y en esa conferencia lo que hago es que presento cómo evitar que esos choques se conviertan en separaciones y divisiones de la familia. Y simplemente aceptarlo de que van a venir. Así que tenemos todas esas informaciones para ustedes en estos libros que ustedes ven aquí. Son 11 libros que hemos escrito, aquí están, que te lo puedes conseguir como material para beneficio de cada uno de ustedes. Pero hoy estamos hablando de el Evangelio y los tiempos finales. Ese es un subtópico de lo que es el Evangelio.
Y me impresiona mucho cuando Jesús habló en Mateo 24 a los discípulos y le dijo en el verso 24, porque se levantarán falsos Cristos. Y después dice falsos profetas. Dice falsos Cristos y falsos profetas, como que hace una división entre los falsos Cristos y los falsos profetas. Como que hay una diferencia. ¿Okay? Y harán grandes señales. Otra situación. Los falsos Cristos y los falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Y para que usted sepa lo que es un prodigio, es un milagro, un portento, una maravilla, un fenómeno, algo increíble. Y están hablando de los falsos Cristos y los falsos profetas que harán grandes señales con prodigios que cubren milagro, portento, maravilla, fenómeno, que la gente se quedan diciendo esto es increíble. Okay. Y después dice Jesús, de tal manera serán estos milagros, estos portentos, estas maravillas, estos fenómenos, estos prodigios, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Wow. Cristo fue al cuello, al fondo, para darle saber a esos 12 discípulos en este momento lo que iba a acontecer para los tiempos finales. Entonces, algunos preguntarán, pero ¿cómo es posible que un falso Cristo y un falso profeta puedan realizar grandes señales en la capacidad de prodigio que concierne a milagro, portento, maravilla, fenómeno? ¿De dónde viene este poder? ¿Quién provee este poder para que estos falsos cristos y falsos profetas hagan estas grandes señales? Nos preguntamos, ¿no? Yo le voy a contestar con la Escritura. Pero antes quiero decirle lo que es un falso Cristo y un falso profeta. Una persona falsa es una persona adulterado. Oye, adulterado, fingido, similado, ficticio, incorrecto, fraudulento, hipócrita, fariseo. Hoy también le llamamos talibanes, mentiroso, embustero, impostor, traidor, desleal e infiel. Mire todo lo que cubre la palabra falso. ¿Cuál es la otra situación que quiero presentarle hoy a ustedes? Cuando alguna persona decide ir a un lugar donde hay un falso Cristo y un falso profeta. Cuando usted entra a ese ambiente, pueden haber 100,000 personas, 10,000 personas, todo gritando y todo aclamando a esa persona y no a Cristo. Cuando usted entra a ese ambiente donde hay una persona adulterada, fingida, similada, ficticia, incorrecto, fraudulento, hipócrita, fariseo, mentiroso, embustero, impostor, traidor, desleal e infiel. Cuando usted decide entrar a esa zona, a ese territorio, ya usted va a quedar
va a quedar cautivo con ese espíritu de falsedad que hay en ese lugar. Entonces que yo no voy a todos los lugares. Y nunca acostumbré a estar en grupos grandes. No. Porque Dios es uno, pero Dios es mayoría. Prefiero estar 3 y 4 horas aquí de rodillas, buscando el rostro del Señor, que estar haciendo línea para ver un siervo o una sierva de Dios. Yo lo siento mucho. Entonces, cuando la persona es falso, hay un espíritu de falsedad en este lugar. Entonces, cuando usted decide entrar a esa esfera, a esa dimensión, a ese espacio, a ese territorio, ese espíritu de falsedad lo va a afectar a usted. Aunque usted hable lengua, brinque y salte y tenga el Espíritu Santo. Porque usted tenía que discernir primero. Tenía que investigar primero. Tenía que ver la enseñanza de ese hombre, de esa mujer. Tenía que conocer la trayectoria de esa persona que va a reunir 100,000, 200,000 personas antes de usted sentarse en un lugar así. Pero las personas no hacen su tarea. You don't do your homework. No hacemos nuestra tarea, sino que somos invitados por otra persona y nosotros vamos. Y por estar en ese grupo es que entramos en esa cautividad de estas personas que son falsas. Porque muchas veces esas personas han engañado a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu mejor amigo o amiga. Entonces quieren inducirte a ti, sugestionarte a ti para que tú participes. No lo consientas, como dice el proverbio. Que alguien te quiere engañar, no lo consienta. No lo consienta. Entonces la otra pregunta es que la palabra Cristo o el nombre Cristo significa ungido. ¿Ok? Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Entonces Jesús es el Salvador ungido. Y el único que declara Isaías, capítulo 61, verso del 1 al 3, es el ungido que vendría cuando Isaías, 800 años antes de Cristo venir, profetizó y habló. Porque el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para, y establece algunas 8 o 9 cosas que iba a ser el ungido de Jehová. ¿Y qué es lo que nosotros oímos con estas personas que reúnen miles y miles y cientos de miles de gente? Ahora viene el ungido de Dios. Entonces, Cristo dijo que vendrán falsos Cristo. Eso es lo primero que él establece. Si en Isaías 61, del 1 al 3, dice que el único ungido iba a ser el siervo de Jehová, el Hijo de Dios. ¿Por qué yo estoy proclamando eso en mi vida cuando él fue el único? Así mismo, ouch. Entonces, a los ungidos no les conviene decir que son Cristo porque lo van a rechazar, pero sí pueden decir, yo soy el ungido de Jehová. Ay. Y ahí es donde está el engaño de nuestra generación, de nuestros tiempos. Somos siervos inútiles, el Señor dijo. Que estamos haciendo lo que el Señor ungido nos ha enviado a hacer. Entonces, cuando nos llamamos ungido, ¿te sabe cómo el ego de nosotros se eleva? Y si hay un portento de esto, un milagro, una señal de maravilla, un fenómeno
que se crea en medio de la supuesta unción, ¿qué usted cree que va a suceder? El ego de esa persona se va a elevar más grande que toda la gente que está ahí. Ya nadie quiere ser siervo y sierva. Queremos ser los apóstoles, los ungidos de Jehová. Dios nos ayude. Y me río porque hay muchos lugares que a mí no me invitan porque yo confronto a la gente de cabeza con la escritura y con la historia. Que conozco la historia, conozco la situación teológica, psicológica, porque muchas de estas personas tienen una grandiosa personality, le llama ese título en psicología. Una personalidad grandiosa. Ve. Y hacen círculo. Y tienen un misticismo con la unción y el poder, como si fueran ellos o ellas. Habían 10 leprosos que vinieron a Jesús, leprosos. Los fariseos no le pasaban por el lado ni lo tocaban menos, ni menos hablaban con ellos. O sea, eran gente inmunda. Y vinieron a Jesús para ser sanados. ¿Sabes lo que hizo Cristo, no? Vayan al sacerdote y preséntense para que den testimonio de él. Mientras iban caminando al sacerdote, fueron sanos y uno vino a darle gracias. Y Cristo, ¿y dónde están los otros 9? Ve. Cristo sana a un ciego de nacimiento, tenía algunos 40 años. Y a este ciego lo están cuestionando los fariseos. ¿Quién fue que te sanó? Nadie está supuesto a sanarte. Eso no. Y él estaba hablando de esa persona que lo sanó. Y yo los que sé que yo era ciego y ahora veo. Y esa persona que me sanó tiene que venir de Dios. ¿Y quién eres tú para hablar así? Tú no has estudiado teología. Bueno, yo era ciego y ahora veo. Pero lo lindo de Jesús es que él hacía esa obra y esas cosas acontecían en los otros lugares y Cristo no estaba por ahí y él le decía a la gente, no se lo diga a nadie. No anuncie. Está bien. Dios sabe lo orgulloso y lo altivo que somos cada uno de nosotros, especialmente cuando supuestamente estamos tan ungidos que nadie nos puede pasar por el lado porque se cae con solamente respirar la persona o hacer así. Dios sabe. Dios no comparte su gloria con ningún hombre, con ninguna mujer en esta tierra. Él sabe. Él hizo a Lucifer, el ángel querubín grande y protector, el sello de la perfección, lleno de hermosura y de esplendor y de sabiduría. Y Lucero, hijo de la mañana, the morning star, estaba delante de la gloria de Dios. Lucero se acercó tanto a Dios y a su gloria que él pensó que él podía tener esa gloria allá en los cielos. Y ahí fue que comenzó a hacer y planear el golpe de Estado para eliminar a Dios. Porque eso es lo que sucede. Hay muchas personas que entran en un ayuno de 40 días, de 20 días, de un montón de días. Dejan de comer y se van a los montes y salen volando casi. Y cuando van a las iglesias están, olvídese, todo el mundo cayéndose y todo, porque todo el mundo no se ha apartado para recibir esa fuerza espiritual. Y por eso usted ve, por eso usted tanta gente que están cayendo, porque esta persona, en inglés yo digo, they know the drill, they know how to do it. Y tienen buena intención,
Pero cuando ellos abren la boca, yo puedo evaluar y analizar que hay un orgullo, hay una altivez, que si ellos y ellas no se cuidan, van a fracasar. Y es una cuestión de tiempo. Después lo oigo haciendo declaraciones antibíblicas y, y no teológicas. Entonces hay que aplicarle lo que dice Lucas, Mateo 7, que por su fruto lo conoceréis. Y no solamente viviendo la vida, es hablando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo ellos reciben este poder para que Jesús dijo, falsos Cristos y falsos maestros, profetas, que harán grandes señales? Pues miren, 2 Tesalonicenses 2:11 nos da la respuesta. Dice Pablo a los tesalonicenses, por eso Dios les envía un poder engañoso para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y cuando se menciona ese pecado cardinal, porque los dos pecados cardinales del Antiguo Testamento era la idolatría, que era la negación de Dios y la existencia de Dios, y la injusticia, que era la negación del prójimo. Entonces, cuando yo hago injusticia con mi prójimo no vale nada, no sirve para nada. Yo le voy a sacar todo el dinero, voy a abusar a él y a ella en todas las formas posibles que yo pueda. Amará a Dios, dice en Lucas 10:27, y amará a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos con promesa. Y que amar a Dios es reconocer a Dios. Amar al prójimo es reconocer la existencia de mi prójimo. Esos son los dos mandamientos mayores. Entonces, aquí hay una declaración que dice, no creyeron a la verdad. En Juan 8:32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el verso 36 de ese mismo capítulo 8 de Juan dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señales, síntomas, signos, que usted tiene el Espíritu Santo, tiene el sello del Espíritu Santo, de acuerdo a 2 Corintios 1, 21 y 22, de acuerdo a Efesios 1, 13 y 14, que hemos recibido la arra, la prenda de nuestra salvación y de nuestra redención, el Espíritu Santo. Él nos enseñará todas las cosas que Cristo quiere que conozcamos. Él nos habilitará con los dones del Espíritu de 1 Corintios 12. Discernimiento, discernir los espíritus. Si usted va a un lugar, a una campaña, a ver un hombre y una mujer supuestamente ungido, y digo yo supuestamente ungido porque que esa expresión no se debe usar. Eso somos nosotros que llenamos los periódicos y la hoja suelta para impresionar al mundo. Viene el ungido de Dios, por favor, el ungido de Dios Jesucristo. Eso es bíblico. Invite a un ungido de eso y no le dé una ofrenda. Para que usted vea cómo se le va a ir la unción rápido. Que dure 2 o 3 días ministrando y haciendo y sudando y de todo. Y perdiendo la garganta. Y no le dé una ofrenda. Diga gracias, Dios le bendiga. A ver, lo que va a suceder.
Estoy provocando a la gente, ¿no? Porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque si yo conozco la verdad, yo no voy a cometer injusticia con mi prójimo. Yo no voy a abusar de mi prójimo. Yo no voy a abusar del dinero de mi prójimo y de nada de mi prójimo. ¿De qué es mi prójimo? Y como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ya yo tengo la justicia de Dios en mi corazón por medio de la fe, entonces esa fe me va a ayudar a mí a cuidar, a velar la espalda de mi prójimo para que mi prójimo no sea dañado por mí. Y menos porque yo soy el ungido de Jehová o el sobrenatural. Por favor, bájale 2 grados a la situación que usted tiene en su vida. Porque uno está propenso, cuando uno está en esos niveles de super espiritualidad, uno está propenso a caer en falsedad. Si no se adhiere a la palabra y estudia la palabra, para uno bajar. No hace mucho oí un testimonio del evangelista Benny Hinn, un hombre que nació en Jerusalén, es árabe, descendiente. Y Dios lo ha usado en estos últimos años y todo. Y él ha dicho muchas cosas incorrectas teológicamente. Y él ha pedido perdón por todo el dinero que él ha ganado. Siempre ha tenido una campaña de ganarse $200 millones al año. Y supuestamente él ha pedido perdón por todo el dinero que la gente ha mandado, que le ha puesto precio a los milagros aquí y allá. Y él ha hablado. Pero parece que el hermano Benny está en bancarrota o necesita dinero, que ahora está por Zimbabue y está en Kenia y está ahora viajando a África ministrándole a cientos de miles de gentes. Y yo sé que cuando esta persona le ministran a 1 millón de gente, a 500,000 personas, así es la ofrenda de grande. Y es como los boxeadores, como los artistas que supuestamente dejan de hacer esa actividad y de repente se ven en bancarrota y vuelven de nuevo. Así es el mundo de la farándula. Porque la economía de esta persona no está buena, no tienen un presupuesto adecuado para ellos guardar para cuando venga la vaca flaca, haya alimento por otros 7 años porque guardaron de lo que recibieron. Ahí no hay esa capacidad. El lujo, la fantasía, la acumulación de un montón de carros, de aviones, olvídese. Entonces, cuando uno comienza a hacer señales grandes y portentos y milagros y maravillas, la gente se va a hacer rico con eso. Y que la gente lo que anda buscando son señales, son milagros. Ellos no quieren sentarse a oír una persona como yo para que le enseñe la palabra. No. Nicanor no tiene la unción, no tiene el poder. Lo que tiene palabra. Yo le dije a ustedes que Juan, en el capítulo 20, dijo que si se hubieran escrito todos los milagros que Cristo hizo, no había libro en aquel entonces, 2000 años atrás, que cupieran todas esas maravillas que Cristo hizo.
Sin embargo, no están registradas porque la intención de Jesús no era centrarse en milagros y señales, era en el Evangelio de salvación. Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscarla y a salvar lo que estaba perdido. Esa fue la misión de Jesús. Y eso era para Cristo vivir en un castillo, tener dinero en cantidad, porque miles de gente seguían a Jesús. Y aún en medio de esos miles de gente que seguían a Jesús, Jesús tenía que hacer milagros para darle comida, porque esa gente no tenía un centavo para darle ofrenda a Jesús. A tal grado que cuando vinieron el IRS, los agentes del Income Tax pidiéndole a Cristo que le iban a llevar el precio porque él no estaba pagando su Income Tax, tuvo que mandar a Pedro al mar de Galilea posiblemente para pescar, para abrirle la boca a un pescado, para buscar 2 teateros para pagar los taxes que le debían al gobierno de Roma. Porque el tesorero Judas Iscariote era un ladrón. Él estaba robándose todo el dinero de la campaña de Jesús. Bien. Y Cristo es el ungido, era el ungido en ese momento. Y dejó a Judas 3 años y medio calladito, sabiendo Cristo lo que Judas estaba haciendo. Qué amor, qué compasión, qué paciencia. Bien. Entonces Cristo quiere que lo imitemos a Él, que seamos como Él. Como le dijo en Mateo 11, 28, 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y no, Cristo no solamente habló, sino que practicó eso. Entonces, hoy en día se ha predicado el evangelio de la prosperidad. Recibe, 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 pero dame a mí primero. Llama a mí primero y después Dios te va a dar a ti. Si tú no me das a mí, tú no vas a recibir nada. Yo sé cree que eso es el evangelio. Porque se levantarán falsos Cristos. Entonces hay que cuestionar la palabra unción, ungido. Bien. Porque si Isaías 61 del 1 al 3 establece que Cristo fue el ungido que vino a libertar a los cautivos, a los presos, a la viuda, a predicar el evangelio de gracia, a dar alegría a los enlutados, a los quebrantados de corazón. Si es el ministerio del evangelio, ¿los ungidos están haciendo eso? Porque si usted me dice a mí que usted tiene el don de sanidad, usted no está supuesto a estar en la iglesia, usted está supuesto a estar en un hospital con ese don, que Dios lo esté usando, sanando. Posiblemente salga usted muerto porque los doctores le van a dar una inyección a usted para matarlo, porque si se sanan todos los enfermos del hospital, no va a haber salario para nadie. Es que, qué paradoja y qué contradicción hay. Y porque Dios lo use a usted en un momento dado para una sanidad divina, eso no significa que usted tiene ese don. Los dones están disponibles para todo aquel que cree. Y el más simple y el menos que es o el analfabeto puede ser usado por el Espíritu Santo para una sanidad, una liberación de una persona. Bien. Hay un mundo espiritual de seres caídos, una tercera parte de ángeles que fueron caídos antes de Adán y Eva ser formado y creado, que habitaron aquí en este planeta Tierra y siguen habitando.
Y ellos están viendo quién vive la vida y quién no vive la vida. Ellos saben. Y como ellos saben, Dios nos manda a ser sinceros, a ser honestos, a confesar nuestra falta cuando la cometamos, nuestros pecados. Porque la fuerza del mal no puede contra una confesión de nosotros. Ellos no pueden. Ellos saben que si confesamos vamos a ser perdonados, como dice primera de Juan 9 y 10. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo limpiarnos de. Y como dice Eclesiastés y Proverbios, que si 7 veces el justo cae 7 veces, Dios lo levanta, y 7 es el número perfecto de Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pues 70 veces 7, son 490 veces diario. Si te ofende, tienes que perdonarlo. Usted sabe que eso no ocurre nunca. Que nadie lo va a ofender a usted tantas veces en un día. Imposible. Entonces, por eso Dios le envía un poder engañoso para que sean condenados. Entonces, habla de un poder engañoso. Entonces, usted pregunta, ¿pero de dónde que ellos hacen esas grandes señales y prodigios, pues, de ese poder engañoso? Que usted y yo, si lo vemos, vamos a quedar maravillados, porque es un portento. Un paralítico levantarse, un ciego ver, es una maravilla. Ahora, ¿quién está actuando detrás de esa situación? Y que eso va a acontecer más para los tiempos finales, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Usted sabe lo que usted está en una campaña de esa, en un culto de eso, y una de esas personas viene a decirle la vida entera suya? Es una cosa increíble. ¿Quién no cree? Pues entonces ahí dice que si es posible, engañarán, si es posible, a los escogidos, a los que hemos creído. Y por eso es que hay que investigar primero, conocer primero, saber primero de esa persona antes de entrar ahí. Uno no puede entrar a esos lugares por curiosidad para que Dios me sane. No, Dios lo puede sanar a usted en su casa. Usted no tiene una relación con Dios. Pero que esas personas ayunó 40 días y que ayunó 20 días y que no este asunto, como dice Efesios 2:8, no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia. Usted no puede justificar a un hombre o una mujer de Dios ungido, poderoso y grande por las grandes señales, porque aquí dice que harán grandes señales, los falsos. Y que los falsos van a ser medidos por el fruto que ellos den. ¿Ve? Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede. Ni el árbol malo dar fruto bueno, no puede. Así que por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo usted me va a decir que usted es el ungido y el poderoso de Jehová y no puede pasar a su hermano, a su mamá, a su tío, a su abuelo, al pastor o a quien sea que está al lado suyo? Eso no funciona así. Entonces, si usted entra en esa clase de ayuno, como lo han hecho muchas personas, sin el conocimiento de Dios, usted se busca un problema en ese mundo espiritual. Un problema grave. Usted va a ver cosas
que en toda esa experiencia que usted va a tener que reprender si esa cosa que usted está viendo no se aplica a la palabra de Dios. Porque Pablo dijo que si un ángel viene a predicarle a usted otro evangelio, llámelo maldito, es anatema. Entonces, usted se puede llenar de la unción y el poder, como hacen lo que hacen yoga en el Medio Oriente, que se apartan. Ellos ayunan también muchos días. Y se vuelven tan espirituales que eso fue lo que ocurrió con Buda. Tajita Gautama, que nació en Nepal, en la India, en el 501 a.C. Y él comenzó a ayunar y a separarse. Dice la historia que Tajita Gautama ayunaba tanto que se desmayaba y se caía. Y tuvo 3 maestros que le enseñaron la ciencia de un montón de cosas. Y que en un momento dado los padres de Tajita Gautama lo vieron casi levitar, como levantarse así, sentado. Por eso que el Buda lo tienen sentado, como que él se levantó. Pero el nombre original era Tajita Gautama, nacido en Nepal, allá en la India. Él venía de una familia del palacio, rico, poderoso. Y él decidió salir del palacio después que se casó, tuvo un hijo, salió huyendo y comenzó a estudiar, y comenzó a ayunar. Y él creó el budismo. ¿Y qué no hizo Buda con su conocimiento? ¿Por qué hay 800 millones de estatuas de Buda en el mundo? ¿Por qué hay naciones completas en la India, en China, que sirven al budismo? Porque él habló una filosofía a los pobres. Él se identificó con la justicia de su prójimo. Y que los ricos tienen que compartir su riqueza porque él era rico. Y él dejó todo así como Jesucristo en los cielos. Por eso es que mucha gente sigue esa doctrina. Y yo cuando enseñé eso en el colegio, eso del budismo, que le llaman religión, el confucianismo, eso no son religiones. Esos son sistemas de la conducta humana que se oyen bien, pero no deben de llamarse religiones porque ahí no hay salvación y ahí no hay Dios en esas religiones. En todo lo contrario, los líderes que crearon esas supuestas religiones son los dioses de esas religiones. Ahí no está Cristo. Ahí no está Dios. Ahí están ellos, sí. Porque el problema es que cuando nosotros nos vaciamos y nos llenamos de lo astro, de lo místico, de allá, del supuesto cielo que creemos, y después estamos con los seres humanos, nosotros vemos a la gente inferior, lo vemos mal. Y lo más divino, lo más sagrado, lo más santo, lo más hermoso, vino de allá arriba, a la tierra. Y andaba con la mujer, andaba con los hombres, andaba con lo peor de la gente allá en Israel. Lo peor. Que los mismos maestros, intérpretes religiosos decían, si este es profeta, él hubiera sabido de esa mujer que se le tiró encima y le derramó $400 de perfume para enjugar sus pies. Si él supiera quién es esa mujer. Y como Cristo leía los pensamientos, él le dijo, yo sé quién es ella. Y de ella se va a hablar en todos los tiempos de la historia humana. Y mira, yo estoy hablando de ella, después de 2000 años atrás. ¿Ve? Entonces, ¿cómo advertirle a usted
que está interesado en un milagro en su vida, en una sanidad en su cuerpo, en algo que ocurra sobrenatural en usted. Si usted sigue buscando mediadores, usted no cree en lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo, el abogado, el mediador, el referee, el que está delante del cielo rogando por nosotros y que rogó al Padre para que nosotros tuviésemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde salieron todos estos mediadores? Si la Biblia dice que el único mediador es Jesucristo. Mateo 23 dice, no llaméis Padre a nadie, porque el único Padre de ustedes está en los cielos. ¿De dónde salieron todas estas cosas? De nosotros. Invento de nosotros. Reverendo. Nosotros creamos esas cosas. Son títulos de gobierno, pero que no debe de crear en nosotros. Al contrario, cada vez que a mí me dicen doctor o reverendo, eso me baja. Me quebranto. Y que yo no soy merecedor de nada de eso. Me lo gané, los 2 títulos doctorales, psicología, me lo gané estudiando y pagando cientos de miles de dólares. Pero que nada de eso me hace a mí. Al contrario, todo eso me hace humillarme y quebrantarme. Y darle gracias a Dios. Pero hay gente que nos hacen daño a nosotros, porque nos ponen en los periódicos, nos ponen en los lugares y después nosotros no lo creemos. A las personas no se pueden alabar mucho. No se pueden. El ego de nosotros nos traiciona. Bien. Una vez yo le presté la iglesia a un evangelista muy famoso en ese momento. La iglesia en aquel entonces era de 2 pisos, que habían como 1,200 personas. Y eran las 5 de la tarde y la iglesia estaba llena de gente, hasta había línea afuera. Me dijeron que le viera a la iglesia a las 7, yo vine como a las 6, algunos oficiales llegaron primero que yo, y estaba llena la iglesia. Y yo, wow, tremendo. Después yo estaba en los sonidos, porque no quise ir al púlpito a sentarme con el evangelista. Y me quedé al lado de los sonidos ahí. Y una hermana del grupo vino a insultarme. Usted es el pastor de aquí, ¿por qué usted no está más temprano? Estábamos esperando ahí haciendo línea. Y yo, ok, perdón. Y obedecí lo que me dijeron. Yo presté la iglesia porque había un maratón de Radiovisión Cristiana y yo presté mi iglesia para eso. Me invitaron a este famoso evangelista. Primero, yo lo vi que él bajó del 2º piso donde estaba mi oficina. El único que tiene llave en mi oficina en aquel entonces era yo. ¿Cómo él entró a mi oficina? Después, cuando él comenzó a testificar que usaba droga, que él tenía unos cuantos años de convertido y que él usaba miles de dólares de droga diario que ingería en su cuerpo. Y yo dije en mi corazón, ¿qué hace este hombre en mi púlpito? Bueno, yo le presté la iglesia. Yo no invité a nadie. Después predicó un mensaje tan confuso que muchos creyentes pasaron al altar, yo no sé para qué. Y cámara aquí, cámara allá, y donde quiera, una cosa increíble, un movimiento. Después los hermanos dijeron, pastor, ¿qué usted piensa? Yo dije, ahí no hay nada. ¿Cómo? Ahí no hay nada. No hay nada ahí. Yo pude discernir, no hay nada. Brincó por los bancos, saltó aquí, le puse la mano, profetizó. ¿Qué no hizo? Ahí no hay nada. A los 3 meses se fue para su estado donde estaba y cayó preso.
un escándalo de proporciones mayores. Y hoy en día está muerto. Ese famoso evangelista está muerto. O sea que uno como pastor que está velando la grey tiene que tener mucho discernimiento. Mucho discernimiento para uno hacer la distinción y no ser del montón. ¡Wow! No. No. Uno discierne lo que dice la persona y lo que hace la persona es lo que determina el evangelio que yo escucharé de la boca de esa persona. No son los milagros. Porque en Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Yo no sigo a las señales, porque los falsos cristos y los falsos profetas harán grandes señales, prodigios, milagros, portentos, maravillas, fenómenos. Increíble. Eso es lo que dice la Biblia. Léalo. Mateo 24, 24. Entonces nosotros vemos todo esto y no se alarme. Usted está enfermo, ore a Dios para que Dios lo sane. Si está en una iglesia, llame a los ancianos de la iglesia, pónganle aceite, dice Santiago, únganle y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Porque hay que ir a Jerusalén y a Etiopía y a Egipto y a todos esos lugares, después todo uno caerse en ese avión y morirse de verdad con toda enfermedad. Cuando Dios está acercado a Dios, yo me acercaré a vosotros. Si decimos que Dios es omnipresente, que está en todos los lugares, ¿por qué yo tengo que ir a otro lugar a buscar a Dios? Y hoy en día, como los aviones que se están cayendo y están chocando y están de todo, por favor, seamos más seres racionales. Yo sé que hay un grupo de hombres y mujeres que están viajando a todos esos lugares, aún con guerra. Es una locura. ¿Cómo usted va a ir a un país que le están tirando bombas? ¿Para ver qué? Usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted no tiene el sello del Espíritu Santo y el bautismo de poder. Usted no tiene eso. Pues vívalo. No, que yo quiero ver, no, porque hoy hay veces que se puede ver, hay veces que no se puede ver. No se deje llevar de su antojo, de su sentir, o influenciar por otra persona que quiere morirse con usted. No, si aquel se quiere morir, que se muera solo sin mí. Falsos cristos, falsos profetas. Yo fui a Jerusalén un tiempo que había mucha paz, tranquilidad, no había guerra. Yo fui a Roma, y fui a España, y fui a Francia. Porque estaba estudiando y necesitaba información de estos países para mi tesis doctoral y para todas las cosas que yo estaba estudiando. Fue con un propósito. Pero no, hoy en día uno no puede estar saliendo de lujo por querer tener algo diferente o entrar a un lugar donde hay situaciones. Yo me pongo a pensar, yo soy un analista de todo. De vez en cuando los balcones se derrumban en estadios, el segundo piso se derrumba. Y la gente no entiende que esos balcones y todos esos edificios de catedrales se hicieron para la gente sentarse, no para brincar y saltar. Y el movimiento pentecostal ha comprado todos estos templos viejos que la gente ya no quiere, que se van porque se van a caer. Y de repente se caen. Gracias a Dios que no ha sucedido tanto. Yo heredé un templo, una sinagoga judía de 3 pisos. Y le doy con la experiencia mía. Esos judíos se sientan, ellos no brincan ni saltan, ellos brincan en la parte de abajo donde hay tierra sólida. Pero en el templo no, ellos están calmados, tranquilos. Y más cuando son templos nuevos, está bien. Pero ellos vieron que ese templo ya era viejo y en el 75 uno de nuestros pastores lo compró en junio de 1975.
pentecostal. Y teníamos un segundo piso. Y yo llenaba ese templo en los trimestrales de los jóvenes, de las damas, de los caballeros. Dios nos libró. Por un día yo vine, un lunes vine, y cuando vine, el segundo piso se había caído parte del segundo piso y había roto unos bancos que no se rompen, se rompieron. Y estaba una cruz en forma de la bandera de David, de hierro. Eso se cayó en el medio del templo. Gracias a Dios que no había nadie. El altar que yo oré por 44 años ahí, día y noche, todos los domingos estaba yo ahí. Ese altar se vino abajo también. Había unos mandamientos de hierro también, los 10 mandamientos. Se cayeron en el altar donde yo oraba. Y gracias a Dios que yo no estaba ahí. Bien. Ahora, los judíos sabían que tenían que salir de ahí porque se iba a desmoronar ese templo poco a poco. Y yo estuve 25 años juntando casi $400,000 de la iglesia para renovar ese templo. Y tomamos $600,000 y con esos $1,000,000 renovamos ese templo y añadimos otro edificio en la parte de atrás. Y ahora el templo está cómodo y aquí y allá, y con un estacionamiento también que le compré a la ciudad. De todo con discernimiento, con capacidad, con entendimiento. Los prodigios, los milagros, los portentos van a suceder. El mayor milagro que puede suceder en un ser humano es ser salvo. Porque la gente Dios los sana y se mueren. Los evangelistas se mueren, que hacen milagros y portentos. Los ungidos se mueren. Sin embargo, el único ungido que murió y resucitó se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, este libro, Hacia una teología de reflexión, de acción y reflexión pentecostal. Este libro número 10. Este libro yo tengo casi 3,000 copias aquí en casa, que no he vendido porque no he salido últimamente en estos años, pero tiene 400 páginas. Aquí yo trato de presentar la teología de lo sobrenatural de la iglesia del mundo, de la iglesia universal del mundo. Porque esa teología nos la dejó Jesucristo. Cristo fue un ser natural y todo lo que él hizo fue sobrenatural en su humanidad como hombre. Y hago la distinción, y hablo de la caída de Lucifer, y hablo de la fuerza del mar, que quieren confundir eso sobrenatural a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Pero esa es nuestra teología, lo que está aquí. Somos llenos del Espíritu Santo, hablamos lengua angelical, hablamos género de lengua. Dios nos usa con ese poder de Hechos 1:8, pero que a la misma vez nos hemos confundido con todas esas cosas. Le hemos dado más énfasis a la manifestación que a lo que hace el poder que nos ha llenado a cada uno de nosotros. 646 es mi número, 755-1290. Yo se lo envío. Si usted lo manda a buscar, me llama, que lo quiere, yo se lo envío por correo. Tiene un costo, ¿no? No es tan caro, pero tiene un costo. Este anuncio que está aquí, usted lo puede usar, tirarle una foto, porque aquí está el email mío, el correo electrónico, está la incorporación de la iglesia, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y ahí está el QR, este es el QR, que usted le tira una foto aquí y ahí le da toda la información de nuestro ministerio. Queremos seguir vendiendo estos libros para seguir mandándolo a Amazon para publicarlo en Amazon. Este no está publicado en Amazon y tampoco está en inglés, pero en español. Lo incomprensible de la maldad
y la santidad de Dios está en Amazon, usted puede mandar a buscar ese libro. Pero usted tire la foto aquí para que usted tenga toda esa información y así usted pueda ayudar a este ministerio que no estamos pastoreando, estamos como maestro al mundo. Ya no estamos en un templo en particular, estamos yendo a los templos donde nos inviten a dar conferencias y a ministrar a la familia del Señor la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros. Y estamos siendo invitados aún hasta los domingos, que ya no estoy comprometido con una iglesia para estar los domingos. Estamos saliendo. 646-755-1290. Estamos ahí para ayudarle. Y cuando vaya a su congregación o algo, yo llevo mis libros, que son 11, y hay como 100 conferencias de salud mental en CD, que casi ya eso no se usa, pero todavía hay gente que todavía tiene en su consola, que pueden oír, y eso está bien barato, esos CD, que son conferencias de salud mental que hemos grabado por muchos años y son muy buenas. Bendiciones, nos veremos en 2 días. Y seguiremos tocando de este tema para que estemos claros y no nos dejemos engañar por el portento, por el prodigio, por el milagro, por señales, por los falsos cristos y los falsos profetas. Aunque digan el nombre y el apellido suyo y su seguro social, olvídese de eso. Y si alguien le está diciendo su seguro social en voz alta, mándelo a callar. No diga eso. Especialmente aquí en los Estados Unidos, que alguien va a apuntar ese número y lo va a hacer un hackeo y usted se va a meter en un lío más grande. Dios no está dando números de seguro social a nadie. Eso no es verdad. Diciéndole la tablilla de los carros, ¿para qué Dios va a hacer eso? O el teléfono en su casa, ¿para qué Dios va a hacer eso? ¿Qué significa eso? Es que estas personas se quieren engrandecer para que la gente vea que ellos son los videntes. No, cuidado. Cuidado con todo eso. Seguimos hablando. Dios le bendiga.